Gracias, Lorenzo, por sumarte. Siempre es un gusto trabajar con vos y con el equipo de Ecolatina y bueno, le doy también la bienvenida a todos a este nuevo formato. A ver, Muchísimas gracias. no, por favor, ¿por qué economía, no? Si es algo que siempre más o menos está estable y no hay muchas novedades, no, no hay tiempo para aburrirnos con este tema y hay un montón de datos de la economía que se usan y venimos usando en la gestión de recursos humanos con bastante asiduidad y estamos bastante acostumbrados a usarlos, como por ejemplo los datos de costo de vida, incrementos salariales, algunos datos de desempleo y demás, pero cuando vemos la cuestión un poco más extendida y quizás empezar a pensar en talento, en planning justamente de fuerza de trabajo y demás, muchas veces los datos de economía no están tan a la mano. Claramente la cuestión del COVID-19 nos afecta a todos, pero cuando lo analizamos un poquito más en profundidad, no nos afecta a todos por igual, ¿no? Y ahí el otro día vos presentabas, Lorenzo, un slide muy interesante sobre que, bueno, se estima una caída del PBI para este año de la misma manera, ¿no? Y a partir de ese dato me parece que es interesante levantar esta cuestión de que si bien todos estamos impactados, no todos estamos de la misma manera. Ahí con un poco de detalles sobre ese tema. Bueno, primero que estamos justo en el medio de la pandemia, de la cuarentena, y que todavía es difícil tener precisiones de qué sectores, hay poca información. Recién empezamos a tener datos de marzo, por ejemplo, con caídas muy fuertes de la construcción, la industria, pero cuando uno, basándose un poco en lo que las actividades que en principio están más afectadas o podrían estar más afectadas, lo que vamos viendo es que todo lo que no se pueda sustituir la presencia física, obviamente está muy golpeado. El caso más típico es, por ejemplo, todos los clubes, actividades al aire libre, actividades sociales, recitales, cine, teatro, Uh -huh. esparcimiento, todo lo que es con presencia física, que obviamente, y más con presencia social, es decir, grandes grupos, eso hasta, diría, casi hasta el año que viene va a estar muy, muy, muy golpeado. Y después tenemos realidades como la industria, en el cual vos ves algunas ramas consideradas esenciales, como es alimentos, químicos, instrumental médico, incluso todo lo asociado a la higiene, la industria química asociada a la higiene, que está funcionando bien, pero después tenés datos como, por ejemplo, esta es la reviviendo, ¿no? Incluso dentro de la industria, un sector golpeado, muchísima heterogeneidad, algunos sectores trabajando muy pocos a full, por ejemplo, en el caso de extremo sería la producción de alcohol en gel, digamos, ¿no? que está saturada, que no Uh -huh. llega a abastecer la demanda, y después tenés ejemplos como el que les decía, la producción de autos creciendo directamente siendo nula, o sea, no hubo producción de autos en abril. Bueno, y después vamos a actividades más primarias, como puede ser la minería, la pesca, que se han visto afectadas, pero no tanto. El petróleo, las actividades de petróleo y gas, que producto del desplome del precio internacional, y también la caída fenomenal de la demanda. Digo, hay muchos menos autos circulando y hace que todo esto obviamente sea una situación muy grave para, para el sector. Y por último tenés la agroindustria que está funcionando, ¿no? Todo lo que tiene que ver ganadería, la cosecha de trigo, la cosecha de maíz, la cosecha de soja y la actividad en el gran puerto de Rosario. De hecho, el problema hoy es que hay poca agua en el Paraná y está difícil sacar, digo, los barcos no entran y tienen que sacar una menor carga producto de esta falta de agua. Pero ese sector sí por, si, está plenamente cubierto. por si hacían falta más problemas, se suma la cuestión de falta de agua. Ni, ni, Ni hablemos de las cataratas de Iguazú, no solo golpeadas por el tema de que no hay turismo, de que no hay movimiento de aviones, etcétera, sino que además no tiene agua. Así que sí, bueno, esta es la pandemia, estas son las realidades tan variopintas, ¿no? Después tenemos el sector público trabajando a mitad de camino, pero bastante bien, y el sector telecomunicaciones que está trabajando mucho, de hecho,
el tema de internet, telefonía celular, todo está bueno, es un poco lo poco que podemos hacer durante la cuarentena y está muy demandado. Hoy veía en internet un gráfico sobre, por ejemplo, el crecimiento de Netflix, el crecimiento de actividad y el crecimiento de tráfico que tuvo Netflix en los últimos 2 meses. Es algo realmente impresionante. A ver, es previsible, es un dato previsible, pero cuando lo ves en números es verdaderamente impactante. A ver, retomando esta cuestión, sabemos que va a haber una caída general de la economía, también sabemos que hay determinados sectores que van a estar más o menos impactados por esa caída, y a partir de ahí, digamos, el dato directo que se me ocurre para relacionar esta cuestión de caída de la economía es qué pasa con el empleo. ¿Hay datos sobre proyecciones de empleo que puedas compartir? Aunque, digamos, se me ocurre que también la cuestión estadística en relación a empleos debe estar algo complicada. Sí, todavía no hay datos reales de lo que pasó, por ejemplo, en marzo con el empleo, pero sí te puedo decir la primera aproximación. Hay dos grandes universos. Uno, todo lo que es el empleo asalariado formal, ya sea del sector público y privado, en que el sector público, digamos, hay una estabilidad bastante fuerte, tradicionalmente, y en el sector privado, bueno, tenemos la doble indemnización sumado además al hecho de la prohibición por 2 meses de despidos, en el que se supone que ahí no va a haber, digamos, pérdida de empleo. De hecho, los principales sindicatos, el Sindicato de Comercio, más de 1 millón de afiliados, ha de alguna manera flexibilizado su postura y arreglado con las cámaras empresarias y decir, bueno, aceptamos que estamos suspendidos cobrando un poquito menos del 100%, un 80, un 75% del salario, y bueno, nos quedamos en casa y también ayudamos de alguna manera, cumplimos con la cuarentena, pero también ayudamos a las empresas a que no tengan tanta carga. Eso por un lado, esa es la realidad del digamos, el sector asalariado formal. En cambio, el propismo o asalariado informal, ahí es mucho más flexible. El problema es que ahí sí tenemos un mercado laboral tan flexible como el de Estados Unidos, pero no tenemos el seguro de desempleo de Estados Unidos. Entonces vos podés tener ahí que empresa que cierra, que está trabajando en la informalidad, a esos trabajadores no le puede pagar y esos trabajadores están en su casa sin cobrar. Obviamente el gobierno hizo el IFE, estos 10.000 pesos que han llegado a casi 8 millones de personas, como para tratar de ir ahí, ¿no? A que el ingreso de esos hogares que ya sean trabajen en negro o no registrado o de changas, y también monotributo las categorías más bajas que por lo menos tengan durante esta pandemia y la cuarentena algún ingreso como para que les alcance para comer, vivir y no tener que salir a la calle en un contexto tan complejo y de riesgo sanitario para tratar de juntar el peso para poder sobrevivir, ¿no? De alguna manera también, sin estos planes, digamos, bastante extendidos de ayuda financiera a empresas, se vería hoy, y ahí te pido que me ilustres en este tema, porque uno muchas veces escucha en la radio determinada información y no sabe bien cómo procesarla. Hoy escuchaba en un programa de la mañana que de alguna manera hoy el Estado está pagando una parte de los sueldos de una gran masa de trabajadores del sector privado de manera relativamente directa. Más o menos, como si instrumentalmente, ¿cómo funciona ese esquema de subsidios para el pago de sueldos? Bien, estás hablando, como te decía, de los 9 millones de trabajadores y en este caso particular los Uh-huh. 6 millones de trabajadores asalariados privados formales. Ahí, bueno, hay varios requisitos. Este mecanismo no es automático. Se tienen que dar algunas condiciones para que una empresa pueda acceder. Primero, y esto fue cambiando con el tiempo, cada vez se hizo más abarcativo o, digamos, menos trabas para recibir ese beneficio que lo pagan C, que es el 50% del salario, tenemos hasta llegar a un tope a 2 salarios mínimos. Entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos es lo que va a pagar por trabajador la ANSES de aquellas empresas que finalmente entran en este ATP, en este programa. Inicialmente era solo para las actividades no esenciales y inicialmente también era solo para las empresas más pequeñas. Incluso había un requisito de que la facturación no crezca en términos nominales. Como tenemos inflación Uh-huh. alta en la Argentina, que tengas una facturación que crezca cero contra una inflación de casi 50 o de 48, bueno, estás teniendo una caída fenomenal de las ventas en términos reales, ¿no?
Bueno, finalmente ayer, por ejemplo, las empresas que tenían 800, más de 800 trabajadores estaban excluidas de este beneficio. Bueno, finalmente el gobierno también ayer dijo, bueno, incluso aquellas empresas que facturan solo 5%, menos de 5% nominal respecto al año anterior, también pueden acceder a este beneficio. Porque la idea es esa, que hacerlo cada vez más abarcativo y más generalizado, porque ya no es una cuestión de tamaño de la empresa. Hoy, con la actividad paralizada, está todo, con las ventas, con los ingresos paralizados, están todos en una situación muy extrema. Incluso, digo, yendo al extremo que se había peleado el presidente con Techin, digo, incluso Techin no puede sobrevivir 3 meses sin ingresos, o con ingresos prácticamente nulos, sosteniendo una estructura de costos fijos muy alta, ¿no? Enganchado con esta cuestión de empleo, voy al tema de, digamos, un dato que normalmente hemos compartido muchas veces en charlas, en reuniones y demás, es cuál es la proyección de salarios, digamos, ¿existe tal cosa en este momento, digamos, de cómo van a variar los salarios o cómo, en definitiva, van a estar impactados los salarios por la cuestión de costo de vida, por el crecimiento del costo de vida? ¿Cómo yo recuerdo que ustedes vienen llevando una serie histórica de datos que tenían que ver con cuál era la pérdida que venían teniendo los salarios en comparación a la inflación, es decir, cómo iba evolucionando el salario real. Digamos, en estos meses, se me ocurre que esa brújula quedó media perdida. ¿Cómo lo están midiendo? ¿Hay algo de información en esa área? Bueno, pero de hecho lo interesante es lo que vos decís, hoy se perdió la brújula porque vos tenés mucha gente en su casa sin trabajar que cobra parte o parcialmente de su sueldo, depende del acuerdo con el gremio, que haya alcanzado el gremio con los empresarios, y además justo en el segundo trimestre es cuando se abren la mayoría de las paritarias, las negociaciones salariales. En el segundo trimestre algunos bancarios, docentes, eso se hace a principios de año, febrero, marzo, pero el segundo trimestre, que hasta ahora viene muy afectado por la cuarentena, es justamente el momento que el salario trata de recomponer frente a la inflación el terreno perdido. Y pensemos que estamos desde 2018 y 2019, 2 años consecutivos de caída de salario real y una caída de salario real fuerte. Estamos hablando de más del 15% en el sector privado formal. Y ahí es donde, bueno, se suponía que las buenas noticias venían en el segundo trimestre de este año, pero apareció el coronavirus. Nosotros teníamos, antes del shock del coronavirus, una expectativa de que la inflación y los salarios este año iban a estar muy parejos, que incluso el salario podía quizás a fin de año, sí había canje, de acuerdo con los acreedores, con los bonistas ley extranjera, sí había canje, podían terminar ganándole los salarios un poquito a la inflación. No digo recuperando el 15%, pero por lo menos romper una racha de sequía, es decir, de 2 años consecutivos de caída. Y hoy ha quedado todo trastocado. Es más, vos fíjate que el segundo trimestre, lo que sucede, por ejemplo, con empleados de comercio, van a cobrar incluso menos este arreglo para cobrar entre el 75 y el 80% de su sueldo. Entonces, recién una vez que salgamos de la cuarentena, el salario va a volver al nivel pleno, es decir, de ese 75-80%, esta especie de suspensión por la cuarentena, vas a ir al salario que cobrabas, digamos, antes del 20 de marzo, por decirlo de una manera, o antes de marzo. Y después viene la ronda de paritarias, pero eso se puede ir ya para primavera o para fines del invierno, digo. Entonces, uno ve que, por suerte, la inflación viene tranquila. Por ejemplo, en abril hubo cuarentena también para los precios, subieron un poquito menos de 2%, que es bastante bajo para la Argentina, pero los salarios hasta, te diré, no sé, ojalá que sea antes de la primavera, pero las paritarias difícilmente se reabran en este contexto, ¿no? En este contexto que lo que más importa es el empleo, ¿no? E incluso en el sector privado formal o el sector público, en el cual obviamente tiene más ventajas respecto al resto de los asalariados informales o cuentapropistas que están lamentablemente muy poco protegidos. Uno de los temas que se lee, a ver, no solamente a nivel Argentina, sino también a nivel global, es que muchas empresas, digamos, están estos problemas de liquidez, está el problema de la cadena de pagos, y al mismo tiempo eso, incluso ayer escuchaba sobre un ejemplo concreto de una empresa muy importante acá en Argentina que hay un tema de reestructuración de activos y, a ver, en los términos de la gestión de personas, por ejemplo, un tema de reestructuración de activos para algunas compañías es con qué activos me quedo y con qué activos me deshago.
que pueden llevar incluso, por ejemplo, a tener que reestructurar el espacio de oficinas que una empresa tiene disponible. La cuestión financiera, ¿cómo se ve un poco la actualidad y cuál es la tendencia para el futuro en cuanto a empresas? Las empresas realmente, ¿qué verdadero acceso al crédito, por ejemplo, van a tener en el contexto internacional o incluso en el contexto nacional? Sí, quizás hoy el contexto internacional está tan revuelto que yo diría el sistema bancario, a ver qué acceso hay a nivel local, ¿no? Ujú. O el mercado de capitales, que es pequeño, pero sobre todo para pymes, SGRs, hay alguna alternativa interesante, descuento de cheque, etc. A ver, antes de la pandemia ya la situación, como ustedes saben, es difícil conseguir un crédito en Argentina, y bueno, obviamente la primera reacción de los bancos ante toda la cuarentena y esta incertidumbre sobre quién puede devolver ese préstamo. Pensemos que la morosidad antes incluso del coronavirus venía creciendo fuerte, y a partir de marzo o abril ya los bancos no saben qué préstamo que otorgan es cobrable o no. Si no hubiese sido obviamente por la garantía del Estado, no hubiesen salido a prestar nada, digamos. Pero bueno, el Banco Central y el Gobierno Nacional han tratado de habilitar estas líneas de 24% o algunas incluso a 0% de tasa de interés con un subsidio nacional. Pero bueno, una cosa es el del dicho al hecho y un gran trecho. En la práctica hay un montón de requisitos, un montón de formalidades que los bancos siguen pidiendo, también porque es la práctica normal de los bancos. No se les puede pedir que operen menos desde home banking con todos los problemas que hay en la actualidad, que cambien las reglas de juego que vienen teniendo hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si sale la línea de créditos subsidiados para pymes, ¿a qué pymes le van a dar los bancos? Y bueno, a sus clientes pymes que tienen las carpetas ordenadas, etcétera, etcétera, que obviamente van a necesitar esa liquidez, pero no son las que más necesitan esa liquidez. ¿Y cómo llegas vos a las pymes informales, a las pymes que no tienen un registro bancario? ¿Cómo el banco le va a prestar a alguien que no conoce? Entonces ahí hay realmente en la práctica muchos problemas operativos. En el mercado de capitales también hay que tener aceitados los mecanismos, y no es algo que se hace soplar y hacer botellas. Entonces el problema son los tiempos de implementación. Digo, si pasan 2 o 3 meses, tu empresa puede fundir Sí. en el interín, ¿no? Entonces es un tema realmente difícil y ojalá obviamente que, que mejore y que se puedan implementar rápido, pero yo quizás ahí lo que veo es que el gobierno tendría que haber ido más por la asistencia directa a empresas, por ejemplo, pagando la mitad de los salarios. Me parece una propuesta mucho más rápido y más fácil de ejecutar. La ANSES se fija los quits de los trabajadores, le deposita la mitad del sueldo, que ir por el crédito, que siempre es lento en la Argentina, y vos quizás estás dando 1 o 2 meses, ya está, ya pasó la cuarentena. Cuando vos te habían caído los ingresos y necesitabas esa liquidez, no la tuviste. Si sobreviviste o no, no lo sé, pero no, el tema del crédito hay que tener una gimnasia que lamentablemente la Argentina, el sistema bancario local no lo tiene. Entonces, quizás, como te decía, 2 o 3 meses puede ser demasiado tiempo para que te aprueben el crédito y bueno, ya está. Ya digamos, Vos sabés pasó la que cuarentena. ahí nos acaba de entrar una pregunta, ¿no? Y lo pongo así. Es una pregunta y también una reflexión que está muy vinculada al tema de liquidez. Vos sabés que las empresas, como práctica, en muchos casos tienen esta cuestión de desdoblar o en 2 o en 3 veces los incrementos salariales en el año. Y la pregunta justamente es esta, que en términos generales las empresas tenían previsto para este año otorgar incrementos en 2 tramos, uno en el primer semestre, uno en el segundo. Y lo que nos preguntan es si esto de si vemos empresas reconsiderando ese segundo incremento. Yo creo que, a ver, esta tendencia de desdoblar los incrementos salariales en 2 veces al año es algo que viene como una práctica del pasado, viene de atrás. Creo que es una práctica que por el momento no había considerado este problema justamente de la pandemia, y que está absolutamente vinculado a un tema de liquidez. Por supuesto, digamos, las empresas que van a mantener un nivel de actividad, por eso hablábamos sobre el nivel de actividad de determinados sectores al principio de la charla, van a poder cumplir con esos planes que tenían y quizás sostener cuestiones de aumentos. Incluso hay empresas que tienen 3 revisiones salariales por año, y va a haber otras que
digamos, por más que tengan la intención de hacerlo, se van a ver impactados por un lado, porque su nivel de actividad va a haber bajado y en algunas actividades se espera incluso caídas de actividad de arriba del 10-15%. Entonces, una empresa que tiene ese problema de caída de actividad y al mismo tiempo tiene un problema de falta de acceso al crédito o falta de problemas de financiamiento, se cae la cadena de pagos, definitivamente puede tener toda la intención de querer hacer ese segundo incremento, pero hay una realidad que tiene que ver justamente con la situación financiera de la compañía. Y ahí creo que es donde donde cobra importancia ir siguiendo la evolución no solamente del mercado, sino de la realidad de la propia empresa para entender si efectivamente va a poder hacer frente a ese incremento o tendrá que evaluar alguna otra alternativa, ¿no? Como de hecho ya hay algunas compañías que en este primer semestre, los ejemplos que traías vos, Loren, que hay determinadas compañías que fueron por acuerdos con los gremios para pagar solamente una porción de los salarios porque no los pueden afrontar, digamos, es Mirá, un Oscar, problema bastante complejo. mirá, te sumo incluso, hay un ejemplo, no recuerdo exactamente el gremio ahora, la actividad, si era autoparte o qué, pero que tenían planeado para mayo un aumento. Y se las había acordado, estaba la paritaria y todo. Y lo que decidieron no fue bajar a el sueldo como si estuviesen en una suspensión, sino no aplicar ese aumento. Y esto es muy probable que persista, digo, como te digo, las paritarias donde se debían, digamos, dirimir estas cuestiones están hoy obviamente paralizadas hasta nuevo aviso. Y los planes, digo, de casi todos, de los argentinos, de alguna manera con la pandemia se han roto, ¿no? Y esto es barajar ideas de nuevo y creo que justamente ya estamos viendo flexibilidad incluso de los gremios. Dicen, bueno, vamos a proteger las fuentes de trabajo con razón, Uh-huh. y aceptamos una rebaja nominal, y esto para acompañar a las empresas. Digo, y me parece que el shock de la pandemia, por más que es inicialmente un shock de oferta, o sea, no se puede producir por la cuarentena, después va a ser también un problema de demanda, digo. Vos salís de la cuarentena en el sentido de ya pueden ir los trabajadores a la fábrica, perfecto. Tenés la Ford, Fiat, todos los trabajadores para hacer autos. ¿Y quién te compra autos? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y creo que el segundo semestre va a ser también creo que un semestre flexible en el cual hay que ver cómo va recuperándose la demanda, incluso teniendo capacidad de producir nuevamente, porque ya no hay restricciones al movimiento de personas, trabajadores, etcétera. La demanda puede tardar en recuperarse. Entonces, en ese contexto, encima de ventas todavía bajas, no como, digamos, como en abril o los meses peores de cuarentena, pero con ventas que no recuperan los valores anteriores a la pandemia, la combinación va a ser obviamente tratar nuevamente de no despedir empleadores y ahí el trueque va a ser a cambio de salario o no aumento de salario, ¿no? Pero bueno, mientras tanto la inflación lenta pero sin pausa va a seguir subiendo, así que los salarios lamentablemente van a volver a caer en la Argentina, el sector formal, y en el sector informal la esperanza es más a que todos estos puestos de trabajo que se están destruyendo se puedan recuperar lo antes posible en la segunda mitad del año. A ver, ya para ir dando un cierre a estos temas, desde mi punto de vista y como recomendación, y ahí te pido Loren, también que te subas a la recomendación si estoy diciendo algo que no corresponde. Primero, es un dato importante para la gestión de personas entender el impacto en la actividad que toda esta crisis va a tener en el sector donde se desempeña la empresa, pero también propiamente en la empresa. El segundo es la cuestión de empleos y la cuestión de salarios. Es un tema claramente y que estoy seguro que la mayoría de las áreas de recursos humanos están siguiendo de cerca el tema de empleo y el tema de salarios, y también un tema muy importante, sobre todo para la planificación como mínimo de lo que resta del 2020, la situación financiera de la empresa en particular, porque, digamos, todos los planes, creo que en gran medida, incluso planes que pueden parecer tradicionales o muy comunes para nuestra historia pasada, como por ejemplo esto de los 2, 3
pagos de aumentos salariales en el año, pero también para planificar otras cuestiones que tienen que ver con talento, que tienen que ver con planificación, que tienen que ver con contrataciones, que tienen que ver con presupuesto, digamos. Creo que son las tres variables importantes de la economía que las áreas tienen que seguir. Primera, entonces, actividad, la segunda, empleo y la tercera, finanzas. ¿Alguna más que me esté perdiendo por ahí o cómo lo ves vos? No, Oscar, clarísimo. Sumo un concepto muy básico. Son tiempos extraordinarios los que estamos viviendo. Y yo creo que la flexibilidad es clave. Y insisto, los gremios mismos, sin necesidad de que el gobierno o que el sector público los coordine, ofreciéndole a las empresas, bueno, hagamos como un régimen de suspensiones, porque en realidad el trabajador, digo, necesita cobrar su sueldo y además no es que no trabaja porque no quiere, sino por una imposibilidad física de cuarentena, está prohibido, digamos. Pero ese arreglo del sector privado genera un poco de entusiasmo porque sin necesidad de que el Estado los coordine, automáticamente le están buscando la vuelta. Entonces la flexibilidad es clave. Y los trabajadores saben, además en este contexto, que quizás el salario este año no sea la variable. Saben además los afortunados que son de preservar la fuente de trabajo, un salario formal con todos los beneficios. Porque la vereda de enfrente, los 9 millones de trabajadores argentinos, por un lado, que tienen seguridad social, cobran un buen sueldo, etcétera, etcétera, pero por otro lado tenés 9 millones de argentinos entre cuentapropistas y asalariados informales, que hoy pueden estar perdiendo su totalidad de sus ingresos. Entonces, esto empieza a moldear un poco de flexibilidad en todos estos aspectos, y creo que esa es la palabra clave, son tiempos extraordinarios. Lo ordinario no necesariamente funcione, y justamente ir con esa flexibilidad, con esa apertura de mente, ¿no? Es muy interesante el desafío digo, es inédito, estamos haciendo esto por Instagram Live, básicamente porque hoy no se puede hacer de otra manera, y hay que adaptarse, los deliveries, por ejemplo, las empresas que querían dar el salto a ventas por Internet, bueno, ahora están obligadas a dar el salto a Obligados a ventas por hacerlo. Internet. Esto va a ser un To- paso to- al vacío. Obviamente quien se pueda adaptar, quien sea más flexible, va a lograr sobrevivir. Lamentablemente el problema es que hay que tratar de ayudar desde el Estado sobre todo a que haya la menor cantidad de heridos.